Bienvenidos, esto es Pox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com o por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos encuentran en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbají. Hola. ¿Cómo estás, Ana Laura Jarú? Hola, buenas noches. Y bienvenida, Pía Garavaglia. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y doy por inaugurado el programa de hoy, donde vamos a charlar de un montón de cositas, por ejemplo, qué es el capitalismo, cosas chiquitas, y también tenemos las novedades económicas de la semana y todo lo que pasó en Twitter con el salmón. Y para la entrevista vamos a recibir a Ignacio Villagrán, que nos va a contar un poco de la historia de China a raíz del centenario del Partido Comunista Chino. ¿Les parece si arrancamos? Dale. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar del capitalismo y la pregunta también así chiquita que tenemos para hacerles es si creen que el capitalismo funciona o necesitamos un nuevo sistema. Queremos escuchar a los oyentes que nos digan cuál es su parecer. Sí. ¿No estás incitando a la revolución o me parece a mí? Yo soy pacifista, pero si hay quórum por ahí en una de esas. Soy pacifista, pero ojo. Una revolución pacífica me va, ¿eh? Empezamos como profesoras de última por las dudas. Si no, ¿por qué? Desarrollen. Claro. Después vemos. Claro, no justifico la violencia por ningún medio, pero si gana que hay que cambiar el sistema, estoy ahí. Claro. En principio tengo otro. Pero bueno, la verdad que chicas me dieron una tarea como realmente complicada para la consigna de hoy, porque voy a definir el capitalismo y un poco charlar del comunismo para que se entienda un poco más la entrevista de hoy que conmemora los 100 años del Partido Comunista Chino. Para empezar, como que les dejo una pregunta, porque realmente son conceptos absolutamente contrapuestos. Por lo general, cuando se lo escucha en Occidente, al menos, nombrar el capitalismo es todo lo que está bien, y cuando se habla del comunismo es todo lo que está mal. O sea, hay cierto antagonismo y cierta categorización de estos conceptos. Y como nosotras somos científicas y queremos dar conocimiento, les vamos a anticipar que a los científicos categorizar la realidad en términos de bueno o malo no está muy genial. Entonces intentamos dar más detalle para que cada uno saque sus propias conclusiones. De hecho, les voy a traer un autor muy controvertido, Marx, pero porque fue una de las personas que más y mejor estudió el capitalismo, y digo mejor por el nivel de detalle con el que observó el sistema en sí mismo y teorizó al respecto. Y si no comulgan con el comunismo, igualmente deberían leer a Marx, porque es de los pocos pensadores que lo describe de manera sistémica, holística, como un todo, ¿no? Y además siempre hay que leer a los que no estamos de acuerdo para no caer en los sesgos de confirmación. Muy bien. Dicho esto, vamos a definir capitalismo y lo vamos a definir como una forma de producción. Recuerden esto, forma de producción. Es una forma de producción diferente al feudalismo, por ejemplo, que Marx identifica como la manera de producir precapitalista. Y esta manera de producir requiere básicamente dos factores, del capital y el trabajo, que son puestas en juego por dos clases sociales, según Marx: la burguesía, que es la propietaria del capital, y el proletariado, que es quien vende su fuerza de trabajo en el mercado. ¿Qué entendemos por capital? Entendemos los medios de producción, que son típicamente, el típico ejemplo son las maquinarias, las materias primas, y que son propiedad privada del capitalista. La retribución del capitalista por poner en juego estos medios de producción es la ganancia.
Por su lado, los trabajadores ponen en juego la fuerza de trabajo, es decir, su tiempo y sus habilidades, a cambio de recibir un salario. Si nos ponemos a pensar, en la actualidad, de hecho, existen muchas maneras de producción no capitalista. Un ejemplo son actividades rentistas. Alguien que alquila un departamento no es un capitalista, porque no necesita del trabajo para generar esa ganancia. En la forma, claro, no hay una relación asalariada y no se produce lo que se llama plusvalía, que ya vamos a charlar. En la forma de producción capitalista, el ciclo se cumple cuando el bien o servicio producido se intercambia en el mercado y se obtiene un pago por ello, ¿no? Y si hiciste bien las cosas en el mercado, sacas un valor mayor de lo que te costó producir ese bien o servicio, teniendo en cuenta los costos de materia prima, cubriendo el deterioro del capital físico que pusiste en juego y pagando los salarios. Ese extra es la ganancia. Mira, Sí, encontré sí. otra, aparte de los que rentan sus propiedades, encontré otro ejemplo que no entra en este, y son los trabajadores del Estado. Eso es como, no se clasificaría, no somos capitalistas, sino que somos comunistas los trabajadores del Estado, me parece. Depende de lo que hagan, porque si es una explotación, por ejemplo, YPF, que es una empresa estatal, produce petróleo y pone en juego. Depende a lo que te dediques como trabajador del Estado. Es cierto, tiene sentido. Hay que clasificarnos. Exacto. No sé qué diría Marx, habría que preguntarle. Está un poco muerto para preguntarle, pero se revuelca si me escucha hablar. No creo. Pero bueno, lo que Marx plantea es que la ganancia que se produce solo es posible gracias al trabajo. Porque el capitalista sin trabajo, solo tiene un montón de cosas por separado que no se transforman de por sí en un bien o servicio. Entonces, la ganancia empresaria o la plusvalía es el producto del factor trabajo, del cual el trabajador no puede apropiarse, y esto hace que los capitalistas o los burgueses se enriquezcan más velozmente que los trabajadores o proletarios. ¿Qué hace el comunismo? Propone que esos medios de producción no sean propiedad privada. Es decir, abolir la burguesía, por decirlo de alguna manera. Bueno, nada. Tranca. Ahí, sí. Bien, like. Me gusta. Sí. Nunca se pudo llevar a la práctica lo que Marx decía que era el comunismo. Hay diferentes maneras de ser comunista, o diferentes ejemplos a lo largo de la historia. El Partido Comunista Chino es uno de ellos. Así que les dejo con la inquietud que nos cuenten a ver qué creen ustedes sobre el capitalismo, si está funcionando o no. Y pasamos al tema de la semana. Perfecto. En el tema de la semana vamos a hablar de algunos indicadores que estuvieron saliendo en los últimos días relacionados con lo que es la actividad, el poder adquisitivo, la distribución del ingreso, que son variables claves pensando de cara al segundo semestre y también a las elecciones y cómo el gobierno está cambiando de rumbo, ¿no? Hacia un escenario con una reactivación de consumo, que bueno, hay que ver si se materializa o no. Se conoció que en el mes de abril la actividad volvió a caer de manera intermensual. ¿Sí? Recordemos que debido a la baja actividad que tuvimos a esta altura del año, pero el año pasado, la comparación interanual de todos los indicadores de actividad están dando muy bien, pero bueno, tiene que ver con una cuestión estadística. Pero si uno empieza a analizar mes a mes lo que está pasando, el único mes que mostró suba fue enero, pero luego empezó a caer y este fue el tercer mes de caída, con lo cual se debilita la recuperación económica. Y también tengamos en cuenta que en mayo hubo de vuelta unos días de cierre, con lo cual va a volver a haber caída, ¿sí? Recién en junio se espera que haya una suba. En este contexto entonces es que se hace más evidente la intención del gobierno de impulsar la actividad, y para ello se están reabriendo paritarias. También tiene que ver con lo que había pasado hace unas semanas de las paritarias del Congreso, que eso fue el puntapié inicial para que varios gremios empezaran a abrir.
Y lo que me parecía interesante también es ver, como hay muchos analistas que están hablando de una eventual recuperación del salario real en el segundo semestre, sí, pero lo que hablábamos creo que hace un par de programas, que el salario viene cayendo, ya es el cuarto año de caídas. De hecho, los últimos datos del indicador salarial mostró que a abril subió 16,8% el índice de salarios, la inflación de ese mismo periodo había sido 17,6%, y de esta manera se cubrieron 38 meses, de los cuales el ingreso se encuentra por debajo de la inflación. Y si se contemplan los últimos 12 meses, los salarios perdieron 10 puntos sobre esta. Esa recuperación no te la robó el salario. No, ni hablar. Y además, lo que me parece interesante es que cuando uno abre el índice de salarios tenés los formales, los informales, los públicos, pero acá de la suba que se dio en el último mes, el 3,6 depende de los trabajadores formales y el 1,5 de los informales, que ya vienen perdiendo fuertemente, ¿sí? Imagínense que en contexto de COVID, al no tener una relación contractual formal, si hay una variable de ajuste, pasa por ahí. Con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque hay políticas de Estado que se están barajando para poder apuntalar el consumo a través de una mejora del ingreso, pero que va a afectar a algunos. Sí, que esto lo hablábamos también hace poco con Fede Fabata. Hablamos de esto, son políticas que afectan a una parte de la sociedad porque todavía tenemos la mitad de la gente no solamente pobre, sino fuera de la formalidad. Con lo cual, son, entiendo yo, medidas paliativas, no solo de corto plazo, sino que incluso podrían llegar hasta segmentar más, ¿no? Sí. A la larga sí, puede ser, tal cual. Una de las cosas que se dice de la pandemia es que lo que hace es profundizar las desigualdades, y ya éramos un país desigual. Claro. O sea, ya tenemos la inflación per se, la inflación también genera mayor desigualdad, y ahora a eso le agregamos esta situación de crisis, con lo cual, bueno, son son medidas y situaciones, digamos, muy graves. Y otra de las cosas interesantes que si uno analiza el mercado laboral y cómo se están dando las contrataciones, se observa que en los últimos años también hay una caída sistemática de lo que son los empleos registrados, ¿sí? En lo que es la relación de dependencia, al mismo tiempo que suben interanualmente los monotributistas. Con lo cual hay ahí también una tendencia, o sea, van cambiando las relaciones de trabajo, evidentemente. Bueno, no quiero caer en la típica, la típica, ¿viste?, neoliberal de los costos laborales, pero bueno, evidentemente ya hay una cuestión, yo creo que esto es reconocido igual de ambos lados, ¿no? Que hay una situación de que las contrataciones son costosas o muy complicadas. Litigiosas también. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Mira, sí. Te puedo sumar también que ahora se está charlando un bono a jubilados también. Y ahí tenés un tema, porque los monotributistas no aportan igual que los formales a los futuros jubilados. Entonces después, si sigue habiendo merma en salarios formales, vas a tener un problema previsional a futuro. Exactamente, sí. O sea, creo que no se está atendiendo bien de manera estructural ese tema, porque por más que uno quiera, por supuesto, ¿no?, defender la cuestión legal como para dar una protección a los empleados, pero quizás, o sea, en el afán de no modificar o no revisar esas normas, con el tiempo se está dando esto de que hay cada vez menos empleados que aportan, y a la larga también tenés un problema, con lo cual no ponerlo sobre la mesa como debate no es la solución. Yo te aporto algo de lo que venimos hablando del capitalismo, porque hay como que se debilitan las posibilidades que tiene el capitalismo de generar puestos de trabajo. El monotributista es una persona que se genera autoempleo, se escinde la relación capitalista trabajador-asalariado. Y más estas nuevas modalidades de empleo, ¿no?, que son cada vez más en pos de un monotributo, de trabajos eventuales por proyecto, a distancia, como que si no hay adaptación pluriempleo, a eso, mismo trabajador con muchos trabajos. Sí, se fue rompiendo todo eso, y además, como otro dato también que salió estos últimos días, que tiene que ver con la EPH, la distribución del ingreso, que el 60% de la población ocupada gana hasta 30.000 pesos.
y lo contrasto con la canasta básica alimentaria. Para el mismo periodo se ubican 20.374, pero ¿qué pasa? La canasta básica alimentaria, o sea, si ahí uno tiene que sumar alquiler y otros gastos inherentes a la vida, más allá de los alimentos, no te alcanza. Entonces, creo que hay medidas tendientes muy al corto plazo, pero que hay que tratarlas de manera estructural y a fondo, porque es patear el problema y como dice Anto, o sea, también tenés un problema no solamente en lo que es el trabajador hoy, sino en todo un sistema previsional atrás y todo el ingreso en realidad de toda la población. Y la verdad es que, qué sé yo, a mí me preocupa bastante porque no veo ni en este gobierno ni en el anterior políticas de verdad tendientes a disminuir la informalidad y a mejorar el ingreso de todos los argentinos, que no sea algo así cortoplacista, ¿no? Y es un problema bastante que se propaga, ¿no? Es un tema bastante latinoamericano. De hecho, Anita, si me permitís, voy a comentar un caso que es el que quería desarrollar hoy, que es el caso peruano, que es algo, creo que una versión potenciada de lo que estábamos hablando recién de Argentina, ¿no? Perú, un país que hasta hace unos años se lo consideraba un caso modelo, cercano a Chile, exportador de cobre, que estaba teniendo un crecimiento económico fuertísimo y muy acelerado. Y también es otro caso en el cual la pandemia dejó las vulnerabilidades, expuestas, ¿no? Más que expuestas. ¿Por qué? Porque estos años de crecimiento fueron más que nada sustentados en políticas sí redistributivas, pero en pos de un crecimiento basado en pymes, en la informalidad, en el cuentapropismo, y crisis tan grandes como la pandemia, y también el hecho de ser dependiente de la exportación, de una monoexportación, si se quiere, que es justamente orientada únicamente al cobre, de exportar un commodity, que Argentina también tiene algo parecido, ¿no? Ya vamos a hablar con la tecnologización del agro, a ver qué pasa, pero bueno, esto es otro tema de otro programa, pero sí tiene este problema que justamente son políticas que en definitiva, al llegar a una crisis, estas vulnerabilidades se terminan potenciando, ¿no? Como que termina pronunciando la desigualdad, profundizando en realidad la desigualdad, y es el momento de crisis que está experimentando Perú ahora, además de estar en una crisis política, porque todavía ni siquiera pueden definir el presidente, que hay una polémica con el recuento de los votos. Puedo traer algo ahí hoy estoy con el capitalismo, pero también hay toda una crítica a los modelos de desarrollo latinoamericano basados en básicamente la explotación de cobre o en un único producto, que no son muy capitalistas, que digamos, esto que vos apuntás, que no generan empleo asalariado, y tienen más que ver con el extractivismo de sacar de la tierra y generar, o sea, recuperar ganancia y no reinvertir o no buscar maneras sustentables de que no se termine, por ejemplo, el cobre, o que pueda ser explotado de una manera que no contamine el ambiente, y otras explotaciones puedan seguir existiendo. Ahí hay una forma no tan capitalista de producción también. Tal cual. Y bueno, para tirarles unos datitos para que vean lo expuesto, ¿no? que uno puede llegar. Con la pandemia en Perú, uno de cada 10 peruanos, o sea, el 10%, pasaron a la línea de pobreza, solamente en este último año. Es un número fuertísimo, ¿no? Además de que justamente, y esto que también demuestra la poca prioridad que tuvo en cuanto a salud, fue el país que tuvo más muertes per cápita consecuencia del coronavirus, ¿no? Tuvieron ese pico durante la pandemia que los terminó liquidando, no solamente justamente en situación epidemiológica, sino que eso también después se traslada a problemas de actividad, problemas sociales, y encima de que están en un contexto político muy complicado, muy caldeado. Sí, todavía que no se haya definido las elecciones después de tanto tiempo es terrible. Así que nada, les mandamos los mejores deseos a los peruanos, que tienen un panorama muy duro. La verdad que sí, les mandamos un cariño, un saludo muy grande. Esperamos poder traer a alguien próximamente para que nos cuente un poquito más sobre el tema, que nos gusta poder colaborar difundiendo. Y mientras tanto, si te parece, Anto, vamos al Agrohilo. Vamos.
Y en el Abre Hilo de hoy vamos a hablar de los salmones. Mi comida favorita en el mundo, tengo que decirlo, perdón por si no les importa. Pero la verdad es mi comida favorita, y de sushi lo que más disfruto es los tiraditos de salmón. Ni siquiera que vengan solitos los salmones a mí me hacen feliz. Pero hubo toda una polémica en Twitter porque los salmones son muy ricos comerlos, pero no crecen de un árbol, ni crecen en Argentina, que es lo más importante. Y todo este conflicto que hubo con el salmón viene a raíz de que Tierra del Fuego prohibió la cría de salmones en su mar, en su territorio. Y uno puede decir, qué raro, ¿no? ¿Por qué prohibirían una actividad? Y bueno, porque esta cría de salmones tiene consecuencias en el ecosistema, porque estos se hacen como en piletas en el mar, donde los salmones son como que se crían en cautiverio. No sé si se va entendiendo, pero bueno, mejor que lo explique yo, lo podemos explicar con un par de tweets. Hoy les traje a Matías Culfas, que es el ministro de Producción, que @mculfas tuiteó. Algunos piensan que hay que aumentar la producción sin preocuparse por las condiciones ambientales. Otros creen que el cuidado ambiental está por encima de cualquier otro objetivo y que debe prohibirse cualquier actividad que implique riesgo ambiental. Y ahí es donde entra el conflicto, porque todo Twitter estuvo debatiéndose entre sí. Hay que priorizar lo que es el cuidado ambiental o hay que priorizar que Argentina necesita dólares y hay que exportar salmón. Y esto es un tema porque nosotros, como no producimos salmón, lo tenemos que importar. Entonces, son dólares que se están yendo de nuestro país y se pierden dólares de entrar vía esta cría de salmones. Pero para explicar más en profundidad, me pareció muy interesante un hilo de Daniel Stengart, que explicó que Argentina es importador. También está en producción, ¿no? Perdón. Sí, es del CEP 21, es del Centro de Estudios de Producción. Tiene unos informes muy interesantes. Podríamos invitarlo ahora que lo mencionas, Pía, me parece buena idea. Así que, Daniel, si estás escuchando, puede que te contactemos. Te convoquemos. Atendenos el teléfono. Claro. Estamos haciendo promoción del Twitter, así que, bueno, es un canje. Pero bueno, Daniel nos contaba. Argentina es importadora de salmón. Todo viene de Chile, donde la actividad está muy desarrollada. En los últimos 12 meses importamos salmón por más de 45 millones de dólares. Cifra récord para las importaciones de este pescado. Acordémonos del programa que tuvimos con Pablo Ferrara, donde contaba Pablo que tenemos un montón de potencial en producción de peces que se la llevan otros países. Pero en salmón nosotros hoy no estamos produciendo, porque no es un animal autóctono de nuestra biodiversidad. Después, Daniel cuenta que junto con las bananas, el café, el cacao, la carne porcina, la palta y las almendras, el salmón está dentro de los alimentos que más importamos. Argentina es un exportador neto de alimentos, pero en estos rubros somos deficitarios. Bueno, se sabe que por cuestiones climáticas no podemos cultivar bananas, ni café, ni cacao. Y las paltas, he visto algunos árboles de paltas, pero bueno, no lo vamos a refutar a Daniel. Y después cuenta que el salmón es un consumo de hogares de ingresos medios y altos. Es verdad. Más de la mitad del consumo del salmón en los hogares se explica por el 20% de mayores ingresos. O sea que sería un bien de lujo el salmón, coincido. No es nada barato tampoco. No, el kilo de salmones sale fortuna. Pero es muy rico y muy, muy beneficioso para la salud también. Pero bueno, en este contexto, Daniel dice que equivale casi a 2 veces lo que exportamos de carne bovina en el último año, lo que está produciendo Chile. Así que para Chile es un sector muy importante, el generador de divisas, la industria salmonera, y por eso dice que Tierra del Fuego debería considerar esta prohibición. ¿Por qué se está rechazando, no? Que no habría que festejar esta prohibición productiva, sino que se debería regular. O sea, no prohibir de cuajo, sino la regulación de la cría de salmones. Yo en contraposición escuché muchos, incluso cocineros decir que se necesitaba como un cambio en el consumo de los argentinos,
consumir otros tipos de pescados que sí se producen en Argentina, pero porque además los salmones que se crían tienen una cantidad espantosa de antibióticos, porque pensemos que para exportar un salmón, que es un producto fresco, tiene que ser un producto resistente, por decirlo de alguna manera. Entonces le enchufa mucho antibiótico y tampoco es lo más sano del mundo. Estás comiendo pescado y justo estás, es tal cual como decís, Noé, porque esos, aparte, antibióticos que se le meten al salmón, después quedan también en el mar. Y también afecta a los otros peces y animales que viven en el mar, no es que solo el antibiótico va directo al salmón y se queda en el salmón. Y sí, está igual, es un pescado que, bueno, los pescados dicen que son saludables, pero no es tan saludable comer salmón como se cree, porque encima se le pone hasta colorantes para hacerlo más vistoso. Bueno, yo quiero decir que me parece interesante que comenten esto, pero porque eso es algo que ya pasaba y que a pesar de eso nunca nadie... bueno, algunos sí habrán dejado de comer o quizás ni siquiera comen o habrán comido salmón por ese motivo, pero mucha gente igual, a pesar de eso, de que conozcamos esa realidad de los salmones, siguen comiendo. Entonces yo estoy más del lado de Dani. Creo que en vez de prohibir de una, hay que en todo caso estudiarlo bien para decir, bueno, a ver, busquemos un punto medio. Y también me gustaría como traer a colación un tuit en este lío que se armó en Twitter, porque hablaban de por qué nosotros desde Buenos Aires opinábamos acerca de lo que pasaba en Tierra del Fuego. Y la realidad es que somos un país y todos con todos, o sea, porque, y bueno, vos antes también lo sabés mejor que yo, el tema del federalismo y la coparticipación, la realidad es que si hay una provincia que tiene la posibilidad de producir algo y que encima ese algo nos va a alivianar el desequilibrio externo de la balanza de pagos, y tenemos que mínimamente considerarlo. O sea, si bien es cierto, ¿no? La afectación ambiental quizás les afecte más a ellos, tienen, o sea, que definirlo, pero por otra parte es que yo creo que no está mal que nos ocupe o que nos preocupemos todos, porque al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco, o si no, bueno, que cada provincia nos separamos todos, cada provincia con sus propios recursos y gastos, y ahí ahí te voy con la Constitución, porque vamos para cerrar, porque si no nos vamos de tema, pero la Constitución dice que lo que es recursos naturales es de cada provincia. Por eso las productoras de petróleo tienen la realidad del petróleo y así. O sea, Tierra del Fuego tiene su potencia, o sea, por la Constitución Nacional es autodeterminante sobre sus recursos naturales. Bueno, pero tiene está bien, ellos deciden, imagínate ahora todas las provincias dicen, no, todo lo que podemos producir no lo producimos, y bueno, perdón, mirá, ahora yo sé que sueno como los liberales, pero van como varios subsidios van a esa provincia. Pero no, mira, me parece que Anita está como interventora de las provincias. No, en favor de lo que dice Anto, igualmente yo creo que las provincias mineras son bastante mimadas, también tributariamente, entonces creo que está bien considerarlo como para ver cuál es, o sea, el costo-beneficio, no es un tema como para decir, bueno, ya está, esto ya se descarta y punto, porque también las falencias que tenemos con las cuentas externas también pegan en otras cuestiones también mucho más graves, ¿no? Claro, por eso, un punto medio, tipo, analizarlo, o sea, buscar un equilibrio, digamos. Pero no nos olvidemos lo que planteaba Noé, ¿por qué también como ensedecernos con el salmón cuando tenemos un montón de peces autóctonos que pueden ser exactamente igual de ricos y quizás ni siquiera los probamos? Pero claro, bueno, lo que Noé dice apunta a la alimentación, pero también hay otra realidad, que es el tema de la producción, son como algo que tenga capacidad exportable, se hagan como dos análisis si se quiere. Lo de la alimentación es cierto, pero ya te digo, era cierto antes también, antes de que lo prohíban o de que conozcamos esta medida. Siempre fue así. Sea como sea que se resuelva este tema, bueno, si bien hay una resolución, veremos cómo evoluciona porque se generó bastante debate. Yo les voy a... Primero que se cae maduro la canción que les voy a dejar, ¿no? Pero también para que sepan que esta canción es un pedido de disculpas, ¿no? De todos los pecados que una persona se manda. Así que salmones, hagamos lo que hagamos, les pedimos disculpas por lo que venimos haciendo hasta este momento. Después vemos si lo vamos a seguir tratando bien o mal, pero me pareció bien utilizar esta canción, El Salmón de Calamaro. Muy bueno. Muy bueno.
Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Vox. En esta oportunidad vamos a desoccidentalizarnos un rato porque vamos a hablar de los 100 años del Partido Comunista Chino con Ignacio Villagrán, que es el director del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y coordinador del Grupo de Estudios del Este Asiático del Instituto de Investigaciones de Chino-Germany. Buenas noches, ¿cómo estás, Ignacio? Hola, buenas noches, Noelia, ¿cómo están? No, muchas gracias por participar en el programa de hoy, que queríamos hacer homenaje a este número de 100 años del Partido Comunista Chino, y también queríamos como retrotraernos un poco a ese momento en el cual surge el Partido Comunista y que nos pintes un poco el panorama de cómo era China en ese momento. Bueno, para pensar un poco cómo son las grandes transformaciones del comienzo del siglo XX en China, podemos pensar, digamos, para tener una dimensión histórica de lo que significaban las bases de este momento fundacional del partido en 1921, hay que pensar que apenas una década antes, es decir, a finales de 1911 y para 1912, cae el sistema imperial burocrático en China. Era un sistema, digamos, con el emperador, con sus mandarines, con todo un entramado digamos, burocrático que permitía gobernar a la población más numerosa de la tierra. Digamos, en tan solo 5 años se pierde la idea de que ese sistema es legítimo, ¿no? Un sistema que había durado 2000 años, con toda una sucesión de eventos que se dan a finales del siglo XIX, cambia por completo la mentalidad del pueblo en China, de la gente, de los tomadores de decisiones, de los distintos grupos provinciales, en las asambleas. Toda la gente que estaba, de alguna manera vinculada con el quehacer político en ese momento, empieza a pensar la modernidad, empieza a pensar las transformaciones sociales desde otro eje, ¿no? Saliéndose del eje de lo que eran los valores tradicionales y tratando de jugar un poco con una adaptación de lo que eran los principios de la modernidad europea, que veían como muy superador en términos sobre todo político-militares, ¿sí? En un momento de expansión europea en gran parte del globo, pero a la vez con la experiencia de Japón, que después de la reforma de Meiji a finales del siglo XIX se había vuelto como el faro de la modernidad asiática, ¿no? Es decir, había dejado de ser simplemente un espacio donde la modernidad europea o occidental tenía eje y había reformulado esos principios de la modernidad creando una experiencia de modernidad asiática. Entonces, en esa primera parte del siglo XX hay una fuerte vocación de transformar todo lo existente. Y en ese Ignacio, sentido... perdóname que te interrumpo un poco ahí, porque era lo mismo este régimen con emperador en China que lo que por ahí estamos más acostumbrados a leer en el colegio, los regímenes monárquicos en Europa, ¿o tenía alguna característica en especial? A ver, para pensar un poco la particularidad del sistema imperial burocrático en China, al final, si se quiere, los despotismos ilustrados en Europa se supone que copiaron de alguna manera algunos de los preceptos del Estado imperial burocrático, entre ellos la profesionalización de su cuerpo de funcionarios, ¿no? Es decir, una de las particularidades más notorias del sistema imperial burocrático en China era la selección, de estos mandarines, de estos funcionarios letrados, a partir de un denso sistema de exámenes que podía llevar 10, 15, 20 años de estudio. Entonces, ese tipo de sistema había logrado que una élite, nacional, si se quiere, una élite imperial, lograse articular intereses de las élites a nivel local, a pesar de las grandes diferencias que había, culturales o regionales entre una localidad y otra, ¿no? Entonces, lo que logra el imperio en China, que se funda en el siglo III antes de nuestra era y dura, como decía, hasta comienzo del siglo XX, es este sistema mediante el cual el emperador, que es la figura así emblemática y la figura, única, con un rango casi divino, no es una teocracia, pero tiene una función muy particular en el orden cósmico,
que ese emperador sea capaz de gobernar este extenso territorio con poblaciones culturalmente disímiles, étnicamente disímiles, y se convierta en una figura, digamos, central. Piensen que la última dinastía en China, que dura desde 1644 hasta 1911, es una dinastía que es étnicamente manchú, no es la etnia mayoritaria de China, que son los Han, sino manchú, de la zona del nordeste, digamos, de las provincias del nordeste de China. Bueno, ahí justamente donde estudió Antonella, en Changchun, ¿no? En la provincia de Jilin, es justamente una de esas provincias, una de los espacios que componen, digamos, lo que era Manchuria en esa época. Al noreste, digamos. Claro, el noreste de China, exacto, con un clima bastante inhóspito en invierno, ¿no? Es decir, con sus particularidades también, digamos, territoriales, ¿no? Topográficas. Esos pueblos, que eran pueblos nómades, conquistan a mediados del siglo XVII China, es decir, conquistan la dinastía Ming y fundan una nueva dinastía. Pero esto lo marcaba porque no es problemática la extranjeridad de esta dinastía, sino justamente hasta finales del siglo XIX, comienzo del XX, donde se pone en discusión, ¿no? Es decir, la idea de un Estado-nación, que es una idea que viene de la filosofía política europea, y se piensa que tiene que haber un sistema republicano, es decir, con la representatividad de las provincias, ¿sí? con la primacía de la etnia mayoritaria, que son los Han. O sea, hay una serie de debates que están justamente en diálogo con todas estas tradiciones que vienen de Europa, pero que son previamente interpretadas en Japón. Es decir, Japón, por eso a veces, para entender un poco China en ese periodo, hay que pensar en la relación con los otros estados del este asiático, ¿no? Y obviamente con el imperialismo europeo o noratlántico que se está expandiendo por toda esa zona también. Y te hago otra pregunta. ¿Esta crisis en la que entra el modelo anterior tiene que ver con un descontento de la población, como por ahí fueron los republicanismos en Francia? ¿Había como un malestar con este régimen imperial? Perdón, Noelia, perdí la pregunta porque se empezó a cortar. Ay, discúlpame, vamos de vuelta. Lo que quería saber era si había un descontento generalizado con el régimen imperial, como no se puede haber sido en Francia, donde el republicanismo luchó con la monarquía, que era vista como explotadora de las clases populares. ¿Algo así también pasaba? ¿La población en China estaba en malas condiciones y eso generó malestar? ¿O cómo se da, cuál es el contexto en el que se da esto? Es interesante, Noelia, la pregunta, sobre todo, a ver, la población campesina, que era la gran mayoría digamos, de la población, de la demografía china del momento, y lo fue durante muchos años, incluso durante casi todo el siglo XX. Recién ahora se revierte un poco la proporción de población rural contra población urbana. La población campesina, podríamos decir que de alguna manera estaban mal pero acostumbrados, como decía Inodoro Pereira, ¿no? Es decir, la idea esta de que las condiciones materiales no habían mejorado durante gran parte del siglo XIX, ¿sí? Si bien empezaba a haber transformaciones muy significativas en los espacios urbanos, sobre todo en las ciudades que habían sido abiertas al comercio, el interior profundo de China estaba, digamos, muy preservado de esa ola de cambio, ¿no? Entonces quizás no es tanto los actores campesinos, que sí lo van a hacer después con la organización justamente del Partido Comunista, pero durante esa primera parte, si se quiere, esas primeras 3 décadas del siglo XX, el campesino no es tan esencial en lo que va a ser, o digamos incluso a finales del siglo XIX, de lo que van a ser las grandes transformaciones que acaban con el imperio. Porque muchos, incluso de los grandes movimientos campesinos que hay en el siglo XIX, como la rebelión Taiping o la rebelión Nian, no cuestionan la estructura, digamos, del orden imperial burocrático, ¿sí? Quieren reemplazar quizás a la dinastía por ser manchú, por ser poco eficiente en enfrentarse a los extranjeros de allende los mares, los europeos principalmente,
principalmente, pero no piensan más allá o no piensan en términos de una transformación radical de las estructuras políticas. Eso va a pasar recién a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿sí? Con las figuras que van a llevar adelante lo que es el proyecto de primero la República China, ¿sí? Que se funda en 1912 y va a durar con altibajos, si se quiere, hasta el 49, es decir, hasta la República Popular China. La República China era el nombre que tenía, digamos, este proyecto modernizante, ¿no? Que es también heredero de esas transformaciones que se dan a comienzos del siglo XX, y recién, digamos, va a caer o a exiliarse en la isla de Taiwán, que es donde supuestamente la República de China subsiste hasta el día de hoy, en el 49. ¿Y cómo nace entonces? ¿Cuál es la historia de la fundación del Partido Comunista Chino? Bueno, justamente en este periodo, digamos, de tanta transformación cultural y política a comienzos del siglo XX, es decir, piensen que, como decía antes, ¿no? En 1912 abdica el último emperador, después en 1915 va a haber una especie de fantochada de un personaje que es el Yuan Shikai, que era un hombre del antiguo régimen que quiere como revivir el imperio, pero no tiene asidero, ¿no? No tiene real poder político o asidero político en las provincias. El proyecto de alguna manera de la República justamente tenía que ver con el apoyo de las élites locales. Lo que pasa es que queda fragmentada territorialmente China, es decir, quedan como caudillos, es el periodo que se conoce como el periodo de los caudillos, de 1916 hasta el 26, 27, que se lleva adelante un proyecto de reunificación territorial del cual participan el Partido Nacionalista, ¿no? Que es el Kuomintang, que había sido fundado por Sun Yat-sen, y el Partido Comunista, fundado en 1921, se suma a esta gesta, digamos, de pensar un espacio territorial, porque parte de la discusión es que para hacer frente al imperialismo internacional es necesario tener un territorio unificado, ¿no? Es decir, políticamente unificado. Entonces el Partido Comunista es heredero de eso, es decir, piensen que en 1917 digamos, empieza a triunfar, es decir, empieza a consolidarse lo que fue la revolución bolchevique en Rusia, ¿no? Y después de eso, en los años siguientes se organiza lo que es la Comintern, que empieza a promover, ¿no? Es decir, formas de lucha, digamos, antiimperialista y de construcción socialista en los países, en distintos países de lo que serían las periferias, ¿no? Es decir, entre ellos aparece China como un problema y como un caso a ser tenido en cuenta. Entonces, esa primera etapa quizás del Partido Comunista entre el 21 y el 49 es una etapa de lucha, es decir, de consolidación, primero peleando junto con el Kuomintang para consolidar ese espacio territorial, y en el 27 se da lo que se llama la traición de Shanghái, que es cuando Chiang Kai-shek, que es el nuevo líder del Kuomintang, decide enfrentar a los comunistas, y es lo que produce que una parte de ese liderazgo del Partido Comunista, que había estado juntos en un frente unido con el Kuomintang, tenga que replegarse y o pasar a la clandestinidad en las ciudades o exiliarse al campo profundo, que es lo que va a ser la línea de Mao, ¿sí? La línea Mao Zedong va a ser la línea que se repliega al campo y que funda ahí lo que se llaman las bases obrero-campesinas, que son las que le permiten empezar a tener una sintonía más fina con las realidades del campesinado chino, que ahí sí empiezan a identificar como un agente revolucionario latente, ¿no? Ese sería un poco ese primer periodo. Pero luego, digamos, entre el 27 y el 36 es soportar, digamos, el asedio de las fuerzas del Kuomintang, ¿sí? Y luego de ahí en más es la guerra de resistencia contra la agresión imperialista japonesa, que se había lanzado en gran escala contra China y que va a durar hasta el 45, con la derrota final de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, el partido cumple 100 años, como estamos celebrando, pero hasta que se pudo consolidar hay que restarle un par de años a esos 100, ¿o no? Claro, bueno, los primeros 30, a ver, no es que no están, son de lucha, es decir, no son de gestión de gobierno, si se quiere, a nivel nacional, ¿no? Son primero de consolidación en los primeros años, después de resistencia. Piensen que con apenas
6 años, el partido primero pasa de ser una parte, digamos, menor pero importante en este Frente Unido que logra la reunificación de China entre las campañas que se llaman la Expedición al Norte, el 24-25, a ser después perseguido por ese gobierno que está a cargo, digamos, del partido que ellos habían apoyado en este Frente Unido. Lo habían apoyado aparte de instancias de lo que era la política de la Comintern. Y después, digamos, pasan a esa especie de resistencia, es decir, hay como un fraccionamiento entre una facción urbana que, como les decía, pasa a la clandestinidad y trata de organizar insurrecciones obreras en las fábricas, y el liderazgo de Mao, que es el que identifica, que dice, en China, es decir, el proletariado es tan poco numeroso que nuestra forma digamos, de construcción de poder político y poder militar tiene que ser con el campesinado. Nosotros no podemos darle la espalda, es decir, si bien somos una alianza obrero-campesina, el agente revolucionario más potente es el componente campesino. Tenemos que encontrar ahí, ¿no? Es decir, la posibilidad revolucionaria real en China. Y ahí es un cambio en la teoría y en la praxis revolucionaria, porque de ahí también Mao tenía enfrentamientos con otras partes de la dirigencia, tanto china como soviética, porque teóricamente el campesinado no, es decir, teóricamente el campesinado atrasa, ¿no? Hay que apoyarse en el proletariado urbano, ¿no? Esa era parte de la discusión. Parándonos en el hoy en día, Ignacio, ¿cómo pensás que está hoy China con respecto a toda esta trayectoria que transitó en estos últimos 100 años? Y hoy en día, a ver, el partido hoy en día tiene una solidez institucional que digamos que tienen pocos partidos de gobierno a nivel mundial, es decir, está sustentada principalmente en una cantidad de logros económicos, es decir, en una proyección de poder, digamos, político, económico, una mejora de las condiciones de vida de la población. Como sabemos, este año el presidente Xi Jinping declaró, digamos, el fin de la pobreza extrema. Es decir, piensen que China durante siglos, es decir, había sufrido hambrunas que por una cuestión demográfica, ¿no? Es decir, resultaban en muertes de millones de personas, ¿no? Muchas veces, para hacer un poco la comparación acá, cuando vemos las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, que bueno, se pierden campos, se pierden cosas, pero no hay un número significativo de pérdida de vidas humanas, porque son espacios prácticamente despoblados. En China, es decir, unas inundaciones de ese tipo podían generar desplazamientos, muertes y desastres en términos de vidas humanas de un par de millones de personas, digamos, como un número base, ¿no? Entonces, lo que logró el partido, sobre todo en los últimos 50 años, es acabar con la idea de que una generación puede pasar hambre. Es decir, ya eso para mí es increíble para ponerlo en perspectiva, ¿no? Que una población de 1.480 millones de personas, como digo, a veces, ¿no? Haciendo un poco el comparativo con acá, uno no ve gente y mucho menos niños revolviendo tachos de basura para encontrar comida, ¿no? Cuando uno lo piensa en un país que es exportador de alimentos y que uno a veces se va por las calles y ve esas imágenes, ahí hay una inmoralidad enorme. Entonces, China, la gran parte del respaldo que tiene el partido es la seguridad o la certeza de que en los últimos 50 años cada generación vive mejor que la anterior, ¿no? Es decir, el crecimiento económico. Después hay una cuestión también nacionalista, si se quiere, o cultural nacionalista, es decir, bueno, están viendo, ¿no? Es decir, uno ve que hay registros tangibles de esa mejora del nivel de vida, es decir, en infraestructura, en calidad de las viviendas, en conectividad a internet, en posibilidad de comprar más y mejores productos, es decir, tener autos, que antes era, ¿no? Si uno ve documentales de Beijing, en 1970 no había autos, y hoy en día hay embotellamiento, por más que hicieron 7 anillos alrededor de la ciudad, ¿no? Eso es un poco, para ir a la contemporaneidad, lo que uno encuentra hoy, ¿no? Sí, y lo que quería preguntar como para cerrar, porque es tan vasta la historia del partido y tan vasta la historia de China también, pero que a ver si podemos identificar cuáles son las principales fortalezas y cuáles son las principales debilidades que ves hoy en el partido chino. ¿Cuáles son las cosas que tiene que superar y los puntos fuertes?
Yo creo, a ver, como posibilidad de superación, es decir, los desafíos que va a tener enfrente tienen que ver con cuestiones obviamente vinculadas a mantener estas posibilidades de crecimiento económico, es decir, en forma sostenida. Hace poco, bueno, se planteó, ¿no? Es decir, reducir la dependencia de las exportaciones en los mercados externos y empezar a fortalecer un poco el mercado interno. Digamos, en cuestiones militares o geopolíticas está todo el enfrentamiento con Estados Unidos, la cuestión, digamos, de las reivindicaciones territoriales, es decir, hay espacios territoriales, digamos, que son territorio soberano de China que tienen algunas disputas étnico-religiosas, ¿no? Es decir, agentes externos obviamente que operan, ¿no? Es decir, en cierto sentido para pensar, digamos, en qué medida esas territorialidades van a poder ser un foco de problema o no. Como saben, está el tema de Xinjiang con los uigures, estuvo el tema de Tibet hace unos años, está la cuestión de la ley de seguridad nacional en Hong Kong y las protestas que se suscitaron a raíz de eso, está la cuestión irresuelta que mencionaba antes, ¿no? De que Taiwán, la isla de Taiwán se considera territorio inalienable de China, ¿no? Es decir, entonces están en tratativas permanentemente hace 70 años para la reunificación de la isla. Entonces hay, digamos, desafíos económicos, geopolíticos, está toda la cuestión del enfrentamiento con Estados Unidos, es decir, hay muchos desafíos. Ahora, yo lo que sí veo es que la representatividad del Partido Comunista de China es muy sólida hoy en día, es decir, hay algunas voces de disenso, pero en gran medida, es decir, a veces ¿no? se supone o se plantea que China necesariamente tendría que tener un sistema competitivo de partidos como los hay, no sé, en Europa o en Estados Unidos, que son dos partidos que se alternan en el poder. Y eso es una demanda externa, es decir, cuando uno vive en China o cuando uno, digamos, conversa y tiene, es decir, hay críticas a algunas cuestiones del partido, es decir, muchas de las cuales son atendidas por la misma dirigencia, pero uno no encuentra tantos interlocutores que le vayan a plantear que es necesario, no sé, cambiar al Partido Comunista o armar otro sistema de partidos, ¿no? Eso es un poco las cuestiones que marcan. Y bueno, en los 70 años, es decir, el último festejo, yo estuve también en 2019, hablábamos antes con Antonella, para los festejos de los 70 años de la República Popular China, y uno lo veía, digamos, estuve en varias ciudades y notabas, ¿no? Es decir, ese orgullo, esa cosa, es decir, pero que está muy sustentado en esta idea de nosotros, China se ha puesto de pie, ¿no? Es decir, hay mucha idea también se habla del rejuvenecimiento de la nación china, ¿no? Es decir, hay como todas unas ideas que tienen que ver con, sí es un discurso político, pero se vivencia, digamos, ¿no? Es decir, las generaciones, la información transgeneracional permite, ¿no? Que los abuelos le digan a los nietos que ellos habían comido corteza de árbol, sopa de corteza de árbol, y para el nieto sea algo totalmente, digamos, impensable, ¿no? Que el nieto sabe que nunca va a comer sopa de corteza de árbol como la única cosa que hay para comer, ¿sí? Claro, esa es un poco la dimensión. Y ahí está también la legitimidad, me parece, ¿no, Ignacio? Pero nos estamos quedando sin tiempo, nos quedamos con muchísimas preguntas para hacer en el tintero, un montón. Así que, Ignacio, si te gustaría volver a participar en nuestro programa, esperamos volver a contar con tu presencia pronto, si te parece. Sí, perfecto. Y si no soy yo, también tenemos colegas ahí en el Centro de Estudios Argentina-China, de la Facultad de Ciencias Sociales, con, digamos, digamos, especialistas en distintas temáticas, así que desde ya que yo a disposición para cuando ustedes lo requieran, y también, como digo, tenemos una serie de colegas que pueden también aportar mucho a estos debates. Buenísimo. Que no pasen 100 años más, ¿no? No, queda para el bicentenario. Bien. Sí. No, sí, digo, cuando ustedes digan, ahí por suerte, como decimos también nosotros estamos planificando a largo plazo y queremos que con esta generación de espacios institucionales sea la base para pensar, ¿no? Es decir, estudios desde China y pensar China desde Argentina y desde América Latina en los próximos 50, 100 años tranquilamente.
Qué bueno eso. Bueno, Ignacia, te tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo, así que no queríamos dejar de agradecerte. Muchísimas gracias por estar hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias. Y aquí cerramos entonces con Bella Ciao, una canción que me pareció más que pertinente para hablar de este tema comunista. De los que no sabían y solamente piensan que es una canción que está en La Casa de Papel, es una canción que surgió como protesta al principio de los trabajadores del campo en Italia, justamente por las condiciones más que explotadoras laborales, y después eso se tomó como un bastión para la parte partisana de Italia que se pronunció contra el fascismo. Entonces me pareció más que bien para ponerlo contra Historia, muy bueno. Claro, para conmemorar el comunismo. Así que chicas, un placer como siempre. Anto, ¿querés contarnos en qué redes nos pueden encontrar? Sí, nos pueden charlar por Twitter, Instagram y Facebook como Poco-Ortodoxas, y si nos quieren volver a escuchar, nos encuentran en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube también Poco-Ortodoxas. Bueno, chicas, que tengan una buena semana, el resto también para nuestros oyentes. Adiós. Hasta el martes. Chau, chau.